tardes. Bienvenidos a Sin Pasaporte, el podcast donde analizamos y discutimos la actualidad política colombiana e internacional desde una perspectiva migrante y exploramos el mundo con ojos colombianos. Estamos tres boyacenses: Camilo Rodríguez, quien les está hablando desde Eslovaquia; Nicolás Devia, quien nos acompaña desde los Cambios colombianos; y Camila Peña, quien se encuentra en Francia. En el episodio de hoy hablaremos sobre un tema crucial para nosotros, para este podcast, para la raíz de lo que nosotros somos y la pregunta aparte de por qué migramos. Queremos compartir también parte de nuestras experiencias y poder congeniar algunas ideas de por qué hacemos esto o por qué la gente en general migra. Les doy la bienvenida. Nico, ¿cómo estás? Camilo, hola Camila, buena tarde nuevamente acá en Colombia, buena noche o mañana en el país donde estén. Cami, ¿cómo estás? Buenas Hola, noches. chicos. Buenas noches, sí, exactamente. Bien, 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 bien. Aquí aprovechando el comienzo de el verano, yo creo. Está full el clima. Por fin, ¿no? Porque ya estaba haciendo mucha falta, empieza a hacer sol, pero mayo es muy variable. Dentro del tema del día sobre la migración está eso, la falta que nos hacen los días soleados y el bien que nos hace tener días de sol y lo duro que nos da. Porque se alarga el sol, para dar un poco de contexto, se alarga el sol por ahí hasta las 10 de la noche y es maravilloso. Hay un trastorno que quiero mencionarlo: que cuando es invierno, no sé, en el país en el que yo estoy, se anochece a las 3 de la tarde y amanece a las 9 de la noche, es decir, las horas de sol son muy poquitas. Y hay personas que sufrimos de trastornos, entonces no, se nos da como depresión o se nos caen algunos niveles químicos y eso produce como tristeza. Y Sí, está químicamente comprobado, entonces el verano es vida y eso nos sí. da mucho ilusión. No, ¿Cómo está el clima en Francia? ¿Ya empieza a hacer sol? Me alegra mucho. Sí, no, parce, está durísimo. Hoy estábamos a 30, 32 grados, está Qué bueno. potente. ¿Y cómo está en Colombia? Un invierno ahí maluco que ha generado normalmente algunas afectaciones a bastantes compatriotas, entonces el tema está un tanto complejo. Digamos que ha sido local, no ha sido como un tema tan público de forma internacional, pero sí ha generado afectaciones en cultivos, viviendas, todo esto que siempre tenemos en los países subdesarrollados por un pésimo ordenamiento territorial, pero que nuestros dirigentes siempre lo aducen a temas ambientales, ¿no? Pero claramente es falta de planeación en la mayoría de los casos. De acuerdo. Nuevamente estamos viendo una ola que se destapó muy rápido, fue en cuestión de una semana y generó sí afectaciones en algunos lados. Ustedes como ya sabrán aquí el clima es así cambiante. Esto nos da pie para poder entender cuál es el paso a seguir. ¿Cómo ves los hechos noticiosos de esta semana? ¿Cómo ves la situación en el mundo? ¿Cuáles son los hechos más importantes que te aqueja en la semana que llevamos? Bueno, como un hecho que me parece importante es el cambio en el discurso de lo que venía pasando en la Franja de Gaza en relación con Israel. Me parece un tanto curioso, dado que en el momento en que atacan diplomáticos, personas importantes, entonces el discurso cambia un tanto a pesar de las miles de muertes que han surgido allí o que se han originado allí por parte del Estado israelí. Eso me ha parecido curioso. De hecho, en Colombia el discurso ha variado desde hace 2 años, cuando empezaron a tratar el tema, pues siempre se hablaba un tanto de parte del Estado de Israel y este último periodo, sobre todo el discurso se ha moderado un tanto a ver o a develar el problema realmente en su esencia. Eso me parece un tanto curioso. En temas como nacionales, en lo que tiene que ver del país, podríamos decir que pues la consulta popular está generando el impacto que se espera y como lo hemos advertido quizá en capítulos previos, esto sumado a la consulta popular y a la reforma laboral en sí, pues ha generado un debate que aún sigue siendo vigente. Hoy se dispara otra polémica por parte de Ecopetrol, en el que el país tiene alguna serie de dudas respecto a alguna serie de contratos que se realizaron por parte de Ecopetrol para identificar la imagen de esta empresa en el mercado, ¿no? Especialmente en el mercado como bursátil y lo que tiene que ver con Estados Unidos. El costo de un contrato realizado para esto fue cerca de 6 millones de dólares y pues se habla de un costo desproporcionado que al parecer va a dejar por fuera a su director, ¿no? Quien fue además el presidente de la campaña de Gustavo Petro y al que ya tenía alguna serie de investigaciones. Y por último, pues fuera decir que se aproxima la fecha límite para que quienes hoy están en vigencia de un cargo renuncien para aspirar o no a la presidencia. Ese plazo se vence el 31 de mayo. Es decir, haremos en las últimas horas qué pase frente a quienes realmente van a ser los precandidatos
Esta lección que sobre todo ha llamado tanto la atención es de quiénes van a recibir el apoyo del presidente Gustavo Petro, ¿no? Eso está como un tanto en vigencia, esos son como los hechos que resalto. Ya ahí de entre comillas, pues se dijo mucho del golpe que recibió el presidente francés, ¿no? Que les consulté un tanto antes de en su viaje de estado haber descendido del avión, ¿no? Muy curioso el hecho, pero imagino que ya van a hablar ustedes algo de cómo lo percibieron en sus países. Para allá vamos, Camilo, Camila, cuéntanos cómo te fue, cómo fueron los hechos más noticiosos que sucedieron en Francia, cuéntanos cómo ves el mundo, cómo lo ves desde allá. Sí, pues una cosa fue esa, ¿no? Que fue como el impacto en todo lado el golpe que le dio Brigitte Macron al presidente Macron. Pues yo vuelvo al tema, aquí, como allá, como siempre, es como, cómo hacemos de una cosa mediática y sensacionalista todo un cubrimiento de medios y bueno, todo el mundo explicando y si sí fue o si no fue. Entonces, eso sí, sí ha llamado mucho como la atención de la prensa aquí esta semana. Y otra cosa que yo quería contarles porque Camilo alguna vez nos escribió y nos habló sobre el derecho a morir dignamente y la eutanasia. Acá, como la Cámara Baja del Congreso que se llama Asamblea en Francia, votó a favor de el suicidio asistido o la muerte asistida. O, bueno, en determinados casos. No sé mucho, no lo revisé bien, no podría decirles como en qué situaciones, pero sí fue un tema importante, pues porque ya se empieza a generar el debate, pues acá. Ya sigue como la discusión en la Cámara Alta. Bueno, es como un tema importante que pasó acá en Francia esta semana. Y ya. Yo como hechos noticiosos, valiosos, pues renunció Elon Musk a la Casa Blanca, no sé si supieron la noticia. Adicional a ello, pues lo que está sucediendo en las universidades en Estados Unidos con la agresión que tiene Donald Trump con Harvard y como la anexión de Colombia, si se puede decir, a Donald Trump. Aquí en Europa, digamos que lo que sucedió en la reunión entre Friedrich Merz y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, cuando pues Alemania al final decide soportar con misiles de largo alcance a Ucrania y básicamente el primer ministro de Rusia lo que dice es que eso es una injerencia definitiva al conflicto. Entonces, pues se sigue aumentando la tensión, se dio en el país vecino donde yo vivo. Y bueno, pues las tensiones que no paran en la Franja de Gaza, toda una tragedia lo que está sucediendo entre Israel y eso, como justo lo mencionas, es una locura. Y pues los hechos noticiosos que mencionas, Nico, lo que se está sucediendo en Colombia, ¿no? Pero bueno, eso es como el paréntesis, ya entramos en el tema, ¿por qué migramos? Hoy decidimos hacer un alto en el camino en el tema de la política y entender el origen de este podcast, por qué estamos nosotros acá, por qué le llamamos Sin Pasaporte. Y bueno, partimos de una columna que escribió Camila, que suscribo, me pareció muy hermosa desde la parte personal, pero que sea ella quien nos cuente cómo lo vivió, cómo la suscribió, cuál es el resumen y para que también todas las personas que nos escuchan vayan y la lean. Gracias, Cami. Disfruté mucho escribiéndola, fue demasiado sentido. Entonces sí, también invito a la gente que va a tener el tiempo de leerla porque es, pues, responder a por qué emigramos fue contar un poco mi historia. También, y lo que decías ahorita retomando, bueno, cortamos el tema político, pero al mismo tiempo no, porque yo estoy convencida de que todo termina siendo un acto político, incluso la migración y las condiciones en las que se da. Y bueno, y lo que intenté hacer en la columna, y quiero más bien que lo discutamos y que lo hablemos, pero lo que quise hacer fue contar cómo decidí un día salir de Colombia, siempre fue un sueño que tuve. Y cuando estaba en la universidad, nosotros teníamos que ver unos idiomas, unos niveles de unos idiomas. Y yo no quería ver inglés porque pues para mí era como pues si me van a enseñar los colores en la universidad, pues no, ya me lo sé, ¿no? Entonces dejé el inglés y bueno, hasta el día de hoy no sé hablar inglés, no tengo ahí mis bloqueos con el inglés. Y escogí francés y me encantó. Entonces ahí empecé con esta idea de, ay, qué chévere hablar bien francés y bueno, seguí con el tema, luego me gradué y un día me acordé que tenía ese sueño de estar en Francia, de venir a Francia, de hablar francés, de conocer la cultura. Y bueno, ahí empecé una serie de como de decisiones, de caminos, de cosas por hacer, de aprender el idioma. Y eso estuvo atravesado de mis propias experiencias y lo que ha significado estar acá, pues, sobre todo quiero resaltar, ha sido despojarme de toda una identidad, porque uno cree que uno es lo que hace.
y en cierta medida sí, pero es más lo que hacen las determinadas condiciones, ¿no? Entonces, pues estaba muy en mi rol de, bueno, soy una abogada que estudié, que trabajo y que hago, y como muy en esto que creo que es muy cultural de nosotros, y llegar acá y decir, no, pues soy solo Camila y dice Mercedes Sosa, si suene muy cursi, pero dice, vengo a ofrecer mi corazón. Entonces me sentí así, me sentí muy así. Aquí estoy. Y ya, bueno, eso ha estado atravesado de muchas cosas, pero bueno, quiero más como escucharlos y que lo hablemos. Súper, pues ya hablaremos más al respecto, ya te preguntaré mucho más al respecto, pero Nico, vi que tu columna fue más orientada como a la parte contestataria de por qué migramos, en el sentido de por qué migran, por qué hay esos efectos y esos modelos de migración. Cuéntanos más al respecto. Es una columna desde mi punto de vista un poco más agresiva, no en el sentido poético de por qué viajar, por qué conocer otros mundos, sino cuál es el efecto real de lo que pasa en el mundo con la migración y pues también las connotaciones negativas que lo abordas desde un punto muy político, pero que también no por ello no es profundo. Así que cuéntanos al respecto cómo lo viviste tú. No por ello no está tan buena. Mentiras, Camila. Estoy bromeando, no. Es una columna en la que quise expresar lo que siempre he pensado de la migración. De hecho, tengo ciertos... me gusta mucho reflexionar sobre lo que parece institucionalizado siempre. Digamos que el tema de fronteras, de pasaportes, el tema de limitación del territorio, de la concepción de nación, todo es muy reciente. Han pasado cerca de 500 años en que la humanidad o los países se hayan apropiado de algún terreno y lo hayan denominado como su país y parte de su cultura y su forma de expresar lo hayan apropiado para su comunidad, llámese nación, estado-nación o concepciones de territorio como pudiera ser un país. Entonces, me parece curioso que desde la modernidad pensemos que esa forma no puede deconstruirse, que no puede aniquilarse y que ese problema pues se origina en razón a la desigualdad no solo entre particulares sino entre naciones. Entonces, tanto expresó allí que las naciones se hicieron fuertes y blindaron tanto sus fronteras en la medida que explotaron a países. Entonces, ven ustedes cómo Europa es supremamente estricta con el tema migratorio en relación a África, pero cuando fueron y sacaron todos los minerales y explotaron a la comunidad africana, pues no había tanta intención de hacerlo. El mismo ejemplo doy un tanto con América y lo que tiene que ver con Iberoamérica y Europa. Las fronteras fueron fortalecidas y el impedimento para que personas que se originaron en estos continentes llegaran allí es parte de la necesidad de marcar esa desigualdad a pesar de que ellos se lucraron con la riqueza y los minerales de estas tierras. Entonces no es casual que estos países, los que más riqueza acumulada tienen, pues sean más estrictos con esta forma de blindar sus naciones frente a los países, por ejemplo, en vía de desarrollo, que se les da nominado así, como la mayoría de los de Latinoamérica, aunque el tema es muy flexible. Entonces, me parece un tanto hipócrita. De hecho, hago el análisis de que el turista y el migrante son lo mismo, salvo que uno tiene cómo pagar y el otro no. Y cómo, pues de cierta manera eso también genera hechos de violencia, como el Darién. Cientos de personas allí son asesinadas anualmente. Cerca de 400.000 pasaron en el año 2024, lo cual me parece una cifra supremamente alta y considerable, pero ya hemos visto cómo es un problema invisible para el Estado, porque allí hay intereses mutuos. Cerca de 25 millones de dólares fue la cifra sobre la que se lucraron algunos grupos criminales por el traspaso anual de toda esta gente a la que se les cobra un peaje por pasar a pesar de que pues no esté regulado el tema y digamos que es un problema estructural sobre el que no se hace bastante hincapié. Ahora hablo también un tanto de la migración que sufren los connacionales en su territorio. Colombia tiene 32 departamentos, pero uno ve que la gente migra a Bogotá, ¿sí? El mayor número de personas está en Bogotá. Tiene cerca de 10 millones de los 50 millones que se distribuyen en el territorio. Es decir, estamos allí y la explicación, apiñuscados, y la explicación es que hay una exclusión por parte del nepotismo, el clientelismo, todo este tipo de conductas marcadas por el colonialismo aún, donde se concibe que el ciudadano o que quien gobierna es propietario de los elementos públicos, llámese cargos, instituciones, y eso hace que la gente a su vez tenga que excluir fuera de su territorio, ¿no? De hecho, hay una frase muy acuñada que nadie es profeta en su tierra, y esos hechos a su vez hacen pues que la gente también se vaya del país, la fuga de cerebros, que creo que ustedes son producto de eso, porque encuentran mejores oportunidades frente a la capacidad que uno puede ofrecerle.
sin tener que influir un tanto en esos escenarios políticos que se volvieron muy comunes. Entonces hay una especie de migración al interior también del país, pero no es menos y me parece que hay que resaltarla. Eso es un tanto lo que quise hacer en el artículo, esbozar como ese problema social de la migración. A su vez también hablar algo aproximado al sueño americano, cómo nos venden la idea de que estar fuera siempre será mejor, de que la calidad de vida está afuera, pero esas conductas pues de cierta manera aniquilan un tanto el concepto de soberanía, de apropiación del territorio y de la concepción de nación, ¿no? De amar el folclore, lo que uno es, de donde uno viene, de donde uno nace, se aniquila un tanto por esas expectativas que se generan en esta serie de países como una estrategia política, porque quienes van allí pues resultan siendo quienes no tienen capacidad técnica, la mano de obra barata de otros intereses económicos, ¿no? Que es lo que tanto se le critica hoy a Trump cuando dice que voy a acabar con los migrantes y demás, pero ¿quién va a hacer los trabajos que nadie quiere hacer? Es un tanto esa reflexión, un tanto no tan folclórica, sino más bien aburrida, pero que intenta llevar a pensar a quien la lea, ojalá las invita a leerla y que puedan dar ese aporte reflexivo también. Es un tanto eso. Bueno, pues muchas gracias. Ahí tenemos a estos dos columnistas cracks. De verdad, las columnas de hoy fueron muy buenas. Una un poco más romántica, no por ello no deja de ser tan importante, y otra más importante y no por ello deja de ser con la misma profundidad que fue escrita la columna por Camila. Pero vamos a vivir el programa más o menos en eso y vamos a abrir como el debate un poco. Yo quiero iniciar un poco la conversación es ¿por qué migramos? ¿Cuál es tu motivación? O sea, ¿qué significa migrar para ti, Camila? ¿Y qué significa, qué es el migrar para una persona que está en Colombia y por qué no hacerlo o por qué hacerlo? ¿Cuál sería la motivación? Pero vamos adelante con Camila. Yo creo que esa respuesta tiene dos momentos. Uno es cuando uno está decidiendo migrar. Entonces, ese por qué hacerlo, en mi caso fue, quiero ir a estudiar, quiero conocer y bueno, quiero hacer otras cosas. Estaba más como en ese lugar. Pero ya el otro momento es cuando uno ya ha migrado y decide seguir migrando, ¿no? Decide quedarse, porque pues yo tenía la posibilidad de volverme o no. Y ahí ya cambia, ahí ya no es tanto quiero conocer, sino qué tengo acá, qué me ofrece este lugar, qué me ofrece este momento de la vida y qué no me ofrece lo que tenía o que no tenía antes, ¿no? Y entonces ahí es donde empieza a ser más conflictivo, porque ya no está, ¿cómo decirlo? Como ese romanticismo de por medio, donde estaba pues yo soñando estar en Francia en una terracita y tomándome un vinito. No, ya no estoy pensando en eso. Estoy pensando en, parce, Colombia está duro. Lo escribí en mi artículo. En ese momento yo estaba trabajando en un bar como mesera. Trabajaba 25 horas en la semana. Tenía un contrato a término indefinido. Me respetaba mis vacaciones. Trabajando así, traer a mi mamá a que conociera. Tenía tiempo para terminar mi tesis. Tenía tiempo para entrenar. Vivía tranquila, en un contexto tranquilo. Y con eso, y ganaba menos del mínimo de acá, porque trabajaba eso como no tiempo completo. Y como que en medio de esas condiciones materiales, ya la reflexión empieza a ser, bueno, que esto mínimo en donde no utilizo mis títulos, mis estudios, porque estoy haciendo otra cosa, esto lo podría tener en Colombia y pensar en eso en ese momento de tomar la decisión, me hizo sentir y yo, o sea, por eso hablo de esta experiencia mucho más desde como lo viví, ¿no? Desde lo personal. Me hizo sentir un poco desplazada de mi país. No puedo estar en el lugar que quiero estar porque las condiciones no me lo permiten, porque he hecho un esfuerzo enorme y con todo este esfuerzo que he hecho, si vuelvo, no voy a tener las condiciones que tengo acá sin hacer el mismo esfuerzo. Sí, no sé si es claro. Sí, Pues sí. justo me lleva a la pregunta, que ¿tú crees, Nico, que merece la pena quedarse? Es decir, ¿por qué emigrar? Es decir, ¿por qué No, yo deberíamos no, buscar un futuro tanto en nosotros? Y tú, fíjate que estás desde nuestro país natal, ¿por qué merece la pena quedarse? Que también es una discusión súper importante. porque no ha podido migrar. No, no, Porque no me puede. No me reciben en ningún lado. Técnicamente yo creo que sí hay una diferencia abismal entre migrar por voluntad y migrar sí. forzado. Sí, Camila relata una serie de hechos desde el punto de vista personal que la obligaron a quedarse, ¿cierto? Digamos que es el migrante que tiene de cierta manera la voluntad de decir me devuelvo bajo las condiciones que quiera o no. Pero la mayoría de migrantes no tienen opción. Es un tanto a ellos a quienes yo le dedico el artículo, a quienes no tienen opción, a quienes ven una oportunidad de vida en medio calidad, migrar.
¿sí? Es decir, véngase a Estados Unidos que aquí lo que acaba de decir Camila, hay trabajo y nos van a pagar. Lo que pasa es que en estos países emergentes no hay trabajo y el poco trabajo que hay está acotado. Y sumado a la injusticia del mérito que ustedes, o el que muchas veces he hablado, de que por más que la gente se prepare, estudie, se desarrolla, si no tiene el brazo electoral detrás, pues no va a surgir. Eso desincentiva un tanto, incentiva a irse del país. Y otra concepción que creo que Camila resalta y es que uno tiene la concepción de que en Europa son más brillantes que los latinoamericanos. Y eso es algo que hay que desvanecer, ¿sí? Porque pasa lo mismo. Allí no se esfuerzan tanto porque ya tienen unas comodidades de vida pues más cómodas. Donde hice el máster ya había una profesora que tenía 32 años y tenía 2 doctorados. Decía que es relajado porque uno no cuesta, se pueden dedicar a estudiar, es decir, es la voluntad de estudiar. Aquí usted tiene un doctorado es porque le tocó seguramente endeudarse un montón de dinero, gastar una serie de recursos. Termina usted y no lo van a contratar en ningún lado si no tiene el brazo político detrás. Es muy complejo. De hecho, estar muy preparado aquí es nocivo para la salud porque no lo contratan a uno en cualquier lado. Esa No, y serie de desigualdades, creo que perdón, somos culpables un tanto de eso, porque dejamos pasar naturalizamos toda esa serie de condiciones y creo que es necesario retomar esas discusiones para ver que no nos tendríamos que ir. O sea, ahí Camila relata un tema de que se vio forzada a quedarse allá porque las condiciones de vida en su esfuerzo pues, han sido mayores y debe recibir algo mayor, pero el país no se lo puede entregar. yo quiero hacer otra acotación a lo que estás diciendo, sobre todo en cómo uno estudia y que es muy distinto. No sé, Camilo, cómo lo vivió ahorita que acabó su máster y felicitaciones. Eh, no sé cómo lo vivió, pero otra cosa que veo de un valor añadido que nosotros tenemos es que para nosotros estudiar, ya empezar a hacer un posgrado más bien, pasar a hacer un posgrado, es un esfuerzo y esto te pone en otra escala cultural y social, en este capital educativo, pues tienes el acceso. Entonces, yo llegué acá a mis casi 30 años a estar estudiando con pelados de 22, 21 años, que simplemente seguían el curso normal de esos estudios. Pero entonces nosotros estudiamos estudios de posgrado y al mismo tiempo tenemos que trabajar para poder pagar esos estudios. Y eso nos da otra perspectiva, otra visión de las cosas, de lo que estamos estudiando, porque lo estamos viviendo al mismo tiempo. O sea, no solo estamos en lucubraciones sin base, sin piso, sin realidad, sino que lo estamos construyendo en la medida que lo estamos analizando. Creo que eso nos da en nuestros países, y yo lo he hablado con varios compañeros de Brasil y de Centroamérica, que efectivamente eso nos da como otra habilidad también, quería decirlo. No, yo quería decir, no, yo quería decir que en mi caso, para mí viajar y para mí emigrar es un acto profundo de revolución, es un acto de no seguir esas mismas mañas de que necesito pedir el favor para poder entrar a un trabajo, de que necesito la palanca, todo eso. Digamos que esta discusión va a estar enmarcada en medio de personas que, en medio de todos, nosotros somos unos privilegiados absolutos. Eso no quiere decir que nos haya tocado fácil, porque nada nos ha tocado fácil. Yo la primera vez que emigré ya son hace casi 10 años que emigré a España. Y naturalmente lo mismo, migré con la intención de poder evolucionar, poder crear contenido, pero siempre teniendo en mente que mi objetivo era capaz a un día volver a Colombia y decirles, oigan, en Colombia hay cosas maravillosas. Eso era la parte de la pregunta que te hacía Nico. Puedo estar en un estado de confort maravilloso en Europa, sin problemas de seguridad, pero por ejemplo, extraño las aulas de clase en Colombia. Creo que la educación en Colombia es maravillosa, es sumamente profunda. El feedback que uno recibe entre los profesores y el alumnado es maravilloso. Crea culturas, se generan unas dinámicas de educación muy potentes que no las tiene Europa definitivamente. Se hablan de problemas que a los europeos ni siquiera les pasa por la cabeza, pero naturalmente el migrar también es un acto profundo de revolución, es un acto profundo de desvanecerse uno mismo, de quitarse todas esas cargas que también como colombianos mismos nos hemos impuesto, de que yo, por fortuna, hoy en día hablo inglés y creo que hablo fatal, pero el hecho de no hablar perfecto y y conjugar perfecto el verbo to be en Colombia es casi que un crimen y un pecado, y no es cierto. Todos los migrantes estamos sufriendo todos los días por intentar comunicar algo, ya sea en la tienda, en la heladería, en lo que sea, y no pasa nada. Todo el mundo está viviendo esa misma dinámica, pero nosotros mismos nos damos mucho látigo con eso. Y eso también es desprenderse de uno mismo, desprenderse de que uno es ingeniero, desprenderse de que uno es... No importa, eso al final no importa y no es esencial para la vida, porque al final
tú necesitas ganarte la vida. Necesitas, en el caso de Camila, ir a trabajar en un bar. En el caso mío, ir a trabajar en ascensores, sentarme de tierra, no ver la luz del sol durante el día, Sufrir, pero porque resto frío. sabes que es la forma en la cual tú traccionas tu vida y por lo menos puedes llegar a vivir. Y nos toca muy duro. O Esta sea, carrera duro. el acceso a los documentos es algo que la gente ni siquiera se le imagina. O sea, no tener sistema de salud acá, no sentir protección social por el Estado, que si hay un policía pasa, literalmente te tiemblan las piernas. Y son cosas que se romantizan, pero que realmente tienen un sentido muy profundo en el cambio y en la psiquis de las personas. Y miren, yo llevo casi 8 años fuera del país y hasta ahora pude hacerme residente europeo. Y la única forma es básicamente conseguir un matrimonio, porque de otra forma los migrantes, especialmente los migrantes ya sean Eso latinos es o muy los migrantes chistoso. africanos, o los migrantes africanos, pues al final no Vamos a tienen contar a acceso ella, ni a le vamos documentos a ni a contar a nada. ello y lo vamos a traducir en su idioma natal para que sepa Que usted todo qué fue un está diciendo. matrimonio arreglado. Pero quiero decir, es muy triste, o sea, eso al final es muy triste. Quiero pasar de no creer que yo soy el hombre más inteligente del mundo y que yo merezco quedarme acá, pero precisamente los estudiantes que venimos a intentar promover la economía, porque pagamos impuestos, pagamos matrículas y demás, se nos hace tan difícil la vida aquí, acceder a un empleo, empezar nuestra vida. Nosotros estamos empezando nuestra vida en Europa hasta ahorita con 30 años, pero claro, quitándonos las cadenas de depender de alguien. Y eso para mí ya lo pagó todo, ya me hace el hombre más feliz del mundo. Creo que Camilo me va a contrastar mucho de eso. Y por eso también te Sí, sí, preguntaba a ti, Nico, qué era el arraigo en sí. Colombia, porque el arraigo yo lo siento todos los días de mi vida. No, no, no. Desde el arraigo, digamos que sí tengo un temor ya uno de pensar en un escenario y salir del país. Creo que hay un momento para hacerlo y eso parte de una etapa de la vida. Ya después las raíces se avanzan y renunciar también a la posibilidad de construir lo que uno ha construido y derribar eso resulta un tanto complejo. Depende mucho de la, es como lo analizo, ¿no? No significa que no lo haya pensado. Claro, yo creo que todos en su momento lo hemos pensado, pero más allá de eso, lo que veo, y en especial en la educación, que creo que ha sido el punto fundamental de esto, ustedes dos migraron por educación, pues hice algún estudio fuera, pero lo curioso de todo eso es que el lazo común es la educación. Entonces, yo sí creo que hay un problema en la educación nacional. Uno, porque es sumamente costoso acceder. Es como si fuera un beneficio de exclusión para los que no tienen acceso a esto. Ya han visto los problemas del ICETEX. Pero dos, porque la academia se ha convertido en una logia. Y perdón la expresión. Pero aquí no hay nada, no hay personas más crueles con las otras personas las que tienen un estudio superior al otro. Entonces, si estás en una maestría y una especialización, te van a crucificar para que no seas especialista. Y si estás en un doctorado e intentas ser doctor, también te van a poner miles de trabas más burocráticas que haces académicas. Sumado a una pedagogía en la investigación que no va para ningún lado, perdón, pero yo he tenido esa crítica mucho, sobre todo cuando fui y volví. Porque aquí la metodología de la investigación es una vaina ladrilluda, así tental, es decir, tan riguroso de lograr solucionar los problemas. Creo que eso se refleja en la cotidianidad de la administración pública. Usted intenta resolver un problema hoy en Colombia y tiene que hacer un mamotreto así para solucionar el problema. Y si usted va a investigar, tiene que hacer un doble de mamotreto. Pero realmente a veces eso sigue la conducta de la investigación y no resuelve el problema. Entonces creo que la metodología está afianzada aún en un tema arcaico, que lo analizo mucho con los europeos, que incluso son más prácticos con el tema. Es decir, va a citar, pues cite como usted quiera y póngale un orden. Que la norma y conté que la norma, no, cíteme, desde que yo la entienda y sepa cómo puedo entregar el documento, pues lo va a encontrar. Aquí si usted cita mal es condenado a la guillotina y 3 años de prisión. Es decir, la academia se ha convertido en un impedimento para investigar realmente, para solucionar los problemas sociales. Y si la investigación no soluciona los problemas, pues no aporta nada. O dígame cuántos de los doctores que han salido en los últimos años de cualquier universidad de Colombia han solucionado un problema nacional. Bueno, podré equivocarme, pero que sea trascendente, ¿cierto? Los Nobel que hemos tenido han salido de la literatura. Y yo no creo que García Márquez se haya puesto a decir, oiga, voy a hacer el realismo mágico como una fuente de literatura. Y, no, un man que se atrevió a ser revolucionario. Y creo que esa creatividad un tanto la ha cercenado la academia con la intención de impedirle a la gente crecer académicamente, que yo veo que es como un tema más burocrático y comercial, que también lo digo ahí en la columna. Es decir, es impensable que un doctorado valga tanta plata en Colombia. Bueno, yo entiendo que sea sobre ciencia que requiere unos recursos, pero un doctorado en derecho, que usted que necesita capital humano y libros, eso no cuesta nada, pero vale una millonada. ¿Sí? ¿Qué necesita un doctor en derecho? Leer y pensar.
Y aquí vale como si fuera los cursos de Iron Man en la serie esta de Marvel, ¿sí? Un poco de costos ostensible. No puede ser así, la educación no puede ser eso. Yo creo que digamos andando y para cerrar el tema de la educación en lo que tiene que ver conmigo, creo que todo esto del internet va a terminar aniquilando la posibilidad o la forma en que nos vemos el mundo. Es decir, usted es abogado es porque se formó y a veces no tiene ni idea de lo que hace y le pasa a uno. Pero porque una universidad le da el título, usted ya lo ve, eso es tanto la legitimidad de la educación. Y hay gente que sabe más que uno y nunca ha tenido acceso a la universidad. Entonces creo que eso se va a ir desmoronando con las capacidades que hagamos cada uno y logremos aniquilar esas formas de que la educación solo puede estar institucionalizada. Creo que el Internet ha anulado un tanto esto y ha roto las fronteras. O sea, yo fui, estudié, lo convalidé y ya listo. Pero, pero la pregunta es eso, ¿para dónde va la educación con la modernidad? Si solo la migración es por eso, como para no salirme tanto del tema. Yo quiero decir, sí, tengo varias cositas. La primera, dentro de lo que escribí y que ustedes también han mencionado, es que como, y lo decía Nicolás al principio, como la migración dentro del país, de un lugar a otro, es una especie de migración obligada porque en los territorios más pequeños o más apartados del centro del país no hay las mismas oportunidades. Y creo que es lo mismo que pasa en la migración a nivel internacional. Y yo pensando lo que significa tener papeles en otro país, yo, pues afortunadamente yo nunca tuve este problema, pero uno siempre está con la incertidumbre, ¿sí? Entonces yo estuve, no, me toca hacer el trámite de renovación, no, tengo que hacer esto, no, tengo que hacer lo otro, no me han contestado, se me va a vencer. Siempre estás con esta sensación de incertidumbre y de no pertenencia. Y escribiéndolo me di cuenta que tiene que ver con, al final eso me pone en un lugar de desventaja en el acceso a derechos. Entonces, si yo no tengo mis papeles, pues no puedo disfrutar plenamente de lo que significa ser ciudadano. Y eso pensaba yo que de alguna forma lo puede sentir una persona en su propio país, aun teniendo sus papeles, pero no teniendo acceso a derechos. Es retomando como lo que decía Nicolás, las causas de esa migración interna. Pensaba también mientras los escuchaba lo que significa estudiar para un tanto individuo como individuo, y creo que en nuestra cultura es muy, eso te da un lugar social y creo que las universidades también lo venden como un bien cultural, educativo y te permite negociar también de otras formas en el ámbito laboral y profesional, pero al mismo tiempo te da un valor como persona y eso es muy triste. Esa fue otra cosa a la que yo me enfrenté acá y es encontrar un trato igual, o sea, no importa tu trabajo, ya, eres un ser humano y pues nuestra igualdad es en derechos. Y creo que en nuestra cultura, justamente por esta dificultad, se vuelve un privilegio y un boleto para poder mirar al otro desde lo alto, pero es que socialmente no hemos entendido que somos iguales y creo que tiene que ver todo con las dificultades que tenemos, ¿no? Como Sobre todo, país. sí, sobre todo que tocas el tema, Cami, es que aquí hay una concepción de que todo lo de afuera es lo mejor, ¿sí? Pero Es muy es eso, chistoso. es el Todo valor lo afuera es, intrínseco de la educación. ¿Cuál es el valor intrínseco de la educación? O sea, hoy en día no, y creo que en eso estamos de acuerdo los tres, creo que no es ni el diploma ni lo que te genere la captura de conocimientos, sino lo intrínseco que te genera hablar otro idioma, relacionarte con otras culturas, entender la perspectiva del tipo que viene de la China a hablarte frente a ti, cómo ve el mundo, entender que es que si bien estás tomando un curso, eso, partimos todos desde la igualdad de derechos y de que todos podemos proyectar ideas distintas, pensamientos disonantes, podemos venir de diferentes caminos, pero al final todos estamos parados en la misma línea y ese es el valor intrínseco de la educación, que el valor intrínseco de la educación no puede pertenecer ni a estratos sociales ni a clases sociales, es decir, tú porque seas pobre vales más porque tengas un título o no lo tengas. El valor intrínseco de la educación es eso, es cómo te cambia a ti como persona, cómo te cambia a ti el argumento, cómo te cambia la forma de pensar. Y creo que eso sí lo gana el sí, contacto internacional. Eso no te lo da ajá, ningún medio colombiano. sí. Pero no es solo la educación, es decir, no es solo la educación, sino tan solo salir del país, De acuerdo. renunciar o no a la burbuja que está cuando uno tiene en su país. Yo recuerdo alguna vez me enviaron a hacer un curso en Chile hace algunos años, en Santiago, y yo nunca había ni montado en un avión, no era curioso el choque, un momento a otro ir a conocer otra cultura, ir a hacer un curso, compartir con bastantes nacionalidades. Y lo curioso de todo esto es que cuando yo volví ya no era el mismo, y yo analizaba eso, no fue tanto el curso, sino la forma de ver
que había sociedades que se habían desarrollado más que la nuestra. Santiago es una ciudad muy desarrollada. Y yo decía, ¿por qué no tenemos eso allá? Entonces se pone usted a mirar y digamos las luchas políticas también parten de allí. Y yo siento que una parte de excluir es que el que puede viajar, es decir, el que puede viajar por voluntad de cierta manera tiene un privilegio, cualquiera que sea, pero tiene un privilegio. Diferente que es cuando usted se va y le toca quedarse por allá escondido sin papeles y regalándose al trabajo que usted le toque para poder subsistir, ¿sí? Y se vuelve además romántico el tema, ¿no? Entonces van a ver ustedes que artistas y los publicitan bastante, no, fue a Estados Unidos y comió la basura y no, y después vino y fue el éxito. Es decir, como si eso fuera romanticismo, no, eso es desigualdad pura entre naciones. Es decir, que la responsabilidad de que, perdón lo diga, ustedes se hayan ido, no por toda la voluntad ni la intención, porque una cosa es voy a vivir un año a Francia y vuelvo y ven chévere, sino por, a veces por la obligación, es responsabilidad de nuestros dirigentes y es un tanto a lo que quiero llegar, ¿sí? Es decir, que la gente esté fuera del país, que no disfrute de donde se siente, decía García Márquez, que uno es de donde el aroma le recuerda, ¿cierto? Y creo que a uno cuando siente el aroma a Colombia es su país y es su nación. Y esa posibilidad creo que no se renuncia bajo ningún escenario de comodidad. Y que esa responsabilidad haya sido un tanto cercenada, creo que hay que volver a la discusión. No puede uno seguir responsabilizando los factores sociales, económicos, políticos, internacionales. No. Si la gente estuviera aquí no se iría tanto, es lo que tenemos que decir. Bueno, se iría por voluntad. Pero cuando se va forzada por cualquier escenario que sea, creo que hay que repensar esa posición. No creo que va a ser así. Es mejor ser turista que ser migrante en cualquier escenario. Paréntesis, no hay nada mejor que leer a Gabriel García Márquez estando fuera de casa. O sea, el tipo narra cómo comerse una almojábana al lado de la estufa y a mí se me erizan los pelos del cuerpo porque digo, caramba, qué maravilla estar en Colombia. Pero creo que parte justo de lo que dices es eso, el romantizar también mucho la migración es una vaina muy compleja. Dormir en la calle, comer mal, el no tener la seguridad jurídica, la seguridad social, es una vaina muy triste y duele en lo profundo del ser, eso no puede ser romantizado. Y, y, y estoy de acuerdo contigo solo para cerrar, creo que Nico da en el clavo. Esa gente que migra por esos motivos, pues pucha, es el dolor más profundo que genera patria, ¿sabes? Y por eso no quiero generalizar y probablemente me equivoque en mi apreciación porque todas las generalizaciones son odiosas, pero por eso todas esas personas que migran bajo esa óptica de dificultad y de dolor terminan nunca queriendo volver. Y perdimos quizás al próximo Nobel porque se fue dentro de la migración que ya nunca más volverá. Nosotros estamos intentando desde este punto queriendo volver porque queremos decir, levantar la mano y decir aquí podemos decir algo, pero esa gente nunca más volverá porque el país ya las dejó ir. De hecho, mire dónde murió García Márquez, México, por De exclusión acuerdo. de un gobierno, ¿sí? Es como curioso. No, yo escuchándolos, hay un tema con el que yo tengo mucho problema y es con el mérito y con la meritocracia, porque aquí me convencí de que eso no existe. Y es problemático para mí decirlo porque pues la gente normalmente lo ve a uno y dice, no, ella hizo, no juiciosa y hizo y no sé qué, y disciplinada y bueno, y eso pues puede ser cierto, pero yo trabajé, el año pasado trabajé con la Agencia Francesa de Desarrollo y me acuerdo mucho un día yo estaba ahí sentada con mis compañeros almorzando y había un compañero que tenía un cargo directivo y él pues había estudiado una cosa en Estados Unidos que no tenía nada que ver con el puesto y ya solamente había llegado. Pero bueno, palabras más, palabras menos de toda su historia, esto tenía que ver con su lugar de nacimiento y con lo que ese lugar de nacimiento le había permitido en términos de conexiones. Y ahí me vi yo sentada con un montón de esfuerzos, de estudios, de, sí, como al lado de esta persona que de pronto había hecho otro camino un poco más sencillo porque sus condiciones se lo permitieron. Y verlos ahí y verme ahí y decir, parce, a veces no es todo lo que tú hagas, sino haber nacido en otro lugar. Sí, no sé si me hago entender. Tuve esta sensación como de, y tras de todo este esfuerzo y toda esta historia, la gente se permite mirarte por encima porque tu acento es distinto, que esa es otra cosa con la que uno sufre cuando está hablando otro idioma. Y eso, bueno, como retomando lo que estábamos hablando, lo que ustedes estaban diciendo del romanticismo y también cómo estos discursos del mérito terminan romantizando prácticas que no están bien, porque es que vuelvo y reitero, tener derechos y ser iguales en derechos
no tiene que ser parte de una competencia y de una campaña por ganar algo. Ay, no, ella se ganó tener derecho a vacaciones. No, yo no me gané nada. O sea, esto debería ser colectivo, debería ser compartido y no debería haber gente en condiciones inferiores solo por haber nacido en otros lugares. Nico, quiero que cerremos más o menos un poco la discusión para ir concluyendo. Quiero que nos cuentes por qué quedarse en Colombia, por qué seguir en Colombia. Quiero volver a la historia, a la pregunta inicial, pero quiero que nos cuentes por qué deberíamos, la gran mayoría de colombianos que estamos, las mujeres que estamos alrededor del mundo, volver a Colombia y volver a nuestras raíces, que creo que es No sé importante. si ustedes hayan visto que dice que sale la musiquita de una chica y dice como me gustan los pobres porque se tienen la creatividad para solucionar los problemas y ver cómo se las arreglan, sí, sí lo tienen como presente. Y yo creo que eso es Colombia, eso es Latinoamérica, ¿no? Es un país pobre intentando solucionar todo. Eso hace sentir a la gente viva. Creo que uno de los grandes problemas de los europeos es que sienten que todo está hecho, todo está solucionado, no hay nada para hacer. En cambio, aquí en Colombia nos falta es creatividad para solucionar los problemas, ¿no? Ver que hay formas en que intentamos arreglar el país, en que los debates, las discusiones, en cómo la gente, sobre todo en lugares de difícil acceso, de verdad se las arregla para intentar subsistir, para estar bien, para intentar vivir feliz. Quizá un concepto que hemos olvidado en los estados y todo lo que tiene que ver con política, que al final es la que regula esto, es el concepto de felicidad. Y yo creo que hay que volverlo a retomar, porque la gente de verdad se está desviviendo, digámosle el término adecuado, por falta de esa felicidad, falta de encontrar los rumbos. Y yo creo que en países como estos logramos encontrarle mucho sentido a las pequeñas cosas. A pesar de que, como lo mencionó Camila, que quizá aquí no lo asimilamos, pero en esencia, sin la formación somos seres humanos iguales. No es abogado, arquitecto, ingeniero, ¿no? Somos seres humanos. Y en el momento en que empezamos a comprender eso, quizás es una etapa muy tarde en nuestra vida, cuando ya no somos sino el ex rector, el ex decano, el ex. En esa medida quizá empezamos a vivir la vida naturalmente como debe pasar y yo creo que debemos vivirla así. Y Latinoamérica es un excelente lugar para intentar vivir la vida así y buscar ese concepto de felicidad olvidado. Creo que hay muchas oportunidades para sacar el país adelante, para hacer por muchas personas que no tienen la posibilidad, quizá como lo hacemos de nosotros, repensar y discutir el país desde afuera o desde adentro. Es decir, una hora para una persona puede ser sagrada en su trabajo y tener la posibilidad de hacerlo es parte de ese buen vivir y hay que hacer por ello, no es tanto la intención de también porque estoy aquí. Entonces creo que hay mucho por hacer y ojalá ustedes un día también todo lo que han aprendido por allá, experiencias, pues vengan y se lo repliquen a mucha gente que los ve también con esa esperanza de ver que sí se pueden hacer las cosas, que no siempre se necesita nacer en lugares privilegiados, sino que esa lucha interna también es una parte de ese mérito propio, que no reconoce nadie, pero que uno sabe que está ahí y que la posición de uno pues la ha logrado con esfuerzo y sacrificio y esa es la oportunidad de vivir uno feliz y tranquilo sobre todo. Muchas gracias por eso, Me creo que puse son palabras sentimental, me maravillosas. puse No, o sea, sentimental. te acompaño en tus palabras, pero justo para llegar a la conclusión es, Camila, ¿por qué las personas que están en Colombia deberían migrar? ¿Por qué crees que es algo tan potente el migrar y por qué, y solo para que contrastes la misma historia, por qué quisieras volver a tu país un día? O sea, ¿por qué haces esto que estamos haciendo aquí, de pararnos frente a una cámara y por qué debatir los temas de Colombia si ya estamos en Europa, si ya en teoría estamos viviendo, ya estamos en tranquilidad? Bueno, porque migrar? Porque eso pues da otra experiencia de la vida, pero creo que no es algo que todos estemos obligados a hacer, ¿no? Pero creo que salir, viajar, permite entender que hay otros mundos y otras formas de interpretar el mundo también, y que todas son válidas. Lo valioso de salir de la zona de confort, pero eso puede ser otra cosa para otras personas, no necesariamente viajar. Es más eso, es moverse de la zona de confort. ¿Y por qué volver a Colombia? Yo estuve ahorita en Colombia después de haber salido del país, no había vuelto, y fue ahorita en enero. Y volví acá y parce, me dio re duro volver a Francia después de esos días en Colombia. Y vuelve, todo el tiempo estaba como esa duda, ¿me quedo, me voy, qué hago? ¿Soy de aquí, soy de allá? Bueno, como que siempre está eso ahí, porque sabes que siempre hay un lugar que te espera. ¿Por qué volver? Primero eso, porque siento que hay un lugar que me espera y que me espera también para devolverle eso que me ha entregado y que me ha permitido vivir y hacer otras cosas. Y bueno, también yo en particular tengo muchas ganas de ayudar, contribuir, de aportar y bueno, creo que puedo hacerlo. Me quité un poco la cosa de
querer salvar el mundo porque pues nadie puede hacer eso. Y era como dentro de mi, no sé, mi sentimiento infantil, ¿no? De lo que veía, de lo que debía hacerse en la política. Pero sí creo que de alguna forma se puede contribuir. Creo que lo hacemos aquí cuando nos reunimos a hablar de todo y de nada. Pues queridos, esta es nuestra trinchera desde los espacios donde nos encontramos. Nicolás está en su trinchera en Colombia, Camila está también en su trinchera en Francia y yo estoy en mi trinchera en Eslovaquia. También pensando en que este país lo podemos cambiar y lo podemos cambiar entre todos. Les agradecemos mucho por este espacio, por este tiempo. Fue un muy lindo capítulo. Te voy a reconocer lo que me llena de emoción hablar de migración. Habrá muchos temas, seguro tendremos muchos invitados. Quisiéramos meter las personas que han migrado por obligatoriedad y bueno, se vendrán nuevos episodios con estas personas que merecen la pena ser escuchadas. No solo nosotros que también hacemos parte del privilegio y que bueno, que también podemos contar mil historias, pero que este es un espacio abierto para todas las personas que necesitan ser oídas. Síganos en nuestras redes sociales, compartan estos videos, háganos todas las críticas que quieran, lean nuestras columnas y nos vemos el siguiente episodio. Un abrazo para ti, Nico, un abrazo para ti, Cami. Linda noche, lindo día. Chicos, gracias a ustedes. Chao.